¿Por qué te trata peor mientras más te quiere? ¿Por qué cuando logras conectar con ella de una forma profunda, algo cambia y empieza a doler? ¿Por qué el interés que tanto buscabas se transforma en tensión, pruebas, distancia e inestabilidad emocional? ¿Y por qué, en el fondo, tú sigues ahí, esperando que regrese esa versión de ella que apareció al inicio, pero que parece haberse esfumado? Esto no va de villanos ni de culpables, va de heridas invisibles, de impulsos que se activan en lo más hondo de la psique femenina cuando aparece un hombre que realmente importa. Porque paradójicamente, cuando una mujer se siente profundamente atraída, no siempre se vuelve más amorosa. A veces se vuelve más exigente, más crítica, más impredecible. Y esto no es porque no te valore, sino porque, en el fondo, no sabe cómo sostener la intensidad de lo que siente sin que su inseguridad tome el control. Las tácticas de manipulación emocional que muchas mujeres usan para controlar a los hombres casi nunca son conscientes. Son respuestas automáticas, ancestrales, instaladas en su sistema emocional por miles de años de programación evolutiva y condicionamiento cultural. El problema es que hoy, en relaciones modernas, esas tácticas ya no funcionan para crear conexión, solo para crear caos. Porque cuando la ansiedad se disfraza de amor, lo que se construye no es intimidad, es una cárcel emocional. Y si tú estás atrapado ahí, confundido, sintiendo que cada vez que te acercas, ella se aleja, que cuando te entregas, ella castiga, y que cada gesto de ternura se convierte en una prueba que nunca puedes pasar, entonces necesitas escuchar esto. No para juzgarla, sino para entender, no para atacarla, sino para despertar, porque no todo lo que se siente como amor es amor. Y no toda mujer que te hace daño lo hace por maldad. A veces, simplemente no sabe amar sin miedo. Antes de empezar, solo te digo esto. Si esto te suena familiar, puede que este sea un espacio al que querrás volver más de una vez. Así que suscríbete, porque cuando empieces a ver lo que antes justificabas, ya no hay marcha atrás. Y cuando descubres que el veneno no venía de afuera, sino del modo en que lo aceptabas, ya no puedes seguir bebiéndolo igual. Cuando una mujer realmente se interesa por un hombre, no siempre florece lo mejor de ella. A veces, sin darse cuenta, despierta su parte más insegura, más controladora, más contradictoria. Es una paradoja cruel. Cuanto más le importa a alguien, más se activa en ella el miedo a perderlo, y desde ese miedo emergen mecanismos primitivos que alguna vez sirvieron para sobrevivir, pero que hoy, en vínculos conscientes, solo siembran confusión y dolor. Ella no lo hace con intención. No se levanta cada mañana planeando cómo hacerte sentir pequeño, culpable o insuficiente. Pero en lo profundo de su sistema emocional, hay una voz que le grita que no puede confiar, que si se entrega del todo, perderá el control, que si tú ves quién es de verdad, dejarás de elegirla, y entonces empieza a probarte, a distorsionar la dinámica, a castigarte sin decirlo, a exigirte sin nombrarlo, a crear escasez emocional como forma de garantizar tu presencia. Te castiga por amarla, sin darse cuenta de que eso no te ata, te desgasta. La mayoría de los hombres no entienden este patrón. Se sienten culpables por no cumplir con sus expectativas, se esfuerzan más, se esfuerzan mejor, hasta que se agotan. Porque lo que ella busca inconscientemente no es que cumplas con todo, sino que sobrevivas a sus pruebas, que demuestres que no te irás incluso cuando te trata con desdén. Es un juego que no pidió, pero que juega. Una dinámica que no eligió, pero que repite. Esto no la hace tóxica, la hace humana. Lo peligroso no es que lo haga, sino que tú no lo veas, porque cuanto más te adaptas a sus castigos emocionales, más normal te parece el dolor.
Y cuando el dolor se convierte en rutina, el alma empieza a confundirse entre amor y destrucción. Y ese es el primer síntoma de que estás atrapado. Lo más inquietante de este patrón es que suele aparecer justo cuando todo parece ir bien. Al inicio, ella es dulce, abierta, vulnerable. Se muestra curiosa, luminosa, incluso maternal. Pero apenas siente que empieza a importar de verdad, algo cambia. Comienza a interrumpir el flujo de la conexión con pequeñas actitudes que, si no estás despierto, pasas por alto. Silencios cargados de expectativa, exigencias disfrazadas de humor, frialdad súbita seguida de una ternura intensa. Ahí comienza el refuerzo intermitente, la forma más poderosa de manipulación emocional. Este patrón es tan adictivo como invisible, porque el refuerzo intermitente no castiga siempre, ni premia siempre. Premia cuando menos te lo esperas y castiga cuando más lo necesitas. Así, tu mente no sabe si estás ganando terreno o perdiéndolo, pero sigue intentándolo, porque el amor, cuando se mezcla con incertidumbre, crea un tipo de ansiedad que te hace confundir intensidad con profundidad. Es la trampa perfecta. Tú te esfuerzas por recuperar esa versión de ella que viste al principio, sin darte cuenta de que estás atrapado en una danza de validación emocional que nunca se va a estabilizar. Estas tácticas no son maquiavélicas, son automáticas. Se activan cuando ella no se siente suficiente, cuando teme ser reemplazada, o cuando aprendió, desde niña o desde otras relaciones, que el amor se consigue con tensión, no con paz. Y entonces te lanza desafíos emocionales que no entiendes, pero aceptas, porque amas, porque no quieres perderla, porque crees que si la entiendes mejor, si la cuidas más, si cambias un poco, todo volverá a ser como era. Pero no vuelve, porque nunca fue real. Fue una fase, no una base. Y es ahí donde muchos hombres se rompen cuando se dan cuenta de que lo que más desean no es a ella, sino el recuerdo de quien ella fue antes de que el miedo tomara el control. El problema es que a veces el miedo se disfraza tan bien de amor que no lo quieres dejar ir. Mira más de cerca. Estas conductas no siempre son grandes ni obvias. No siempre hay gritos, manipulaciones burdas o castigos evidentes. A menudo son gestos sutiles, casi imperceptibles. Un cambio en el tono de voz cuando le das una opinión distinta a la suya. Una mirada fría cuando no respondes como esperaba. Un elogio que viene seguido de una crítica velada. Es como si estuvieras caminando en una habitación llena de cristales rotos sin saber dónde pisar. Todo lo que haces puede ser malinterpretado y cada paso que das, incluso si es hacia ella, puede detonar una reacción emocional que no comprendes. Te dice que no le importan las cosas materiales, pero te mide por lo que das. Te dice que valora tu presencia, pero te hace sentir que nunca es suficiente. Te invita a ser tú mismo, pero castiga cualquier versión tuya que no encaje con su ideal interno. Y lo más confuso, a veces lo hace con una sonrisa, con dulzura, como si manipular fuera una forma de cuidar, pero no lo es. En el fondo, esas pequeñas tácticas son intentos de control nacidos del miedo, porque cuando siente que tú tienes demasiado poder, que puedes elegir, que puedes irte, que puedes poner límites, su mente se activa con ansiedad. Entonces, para equilibrar esa sensación de vulnerabilidad, crea desequilibrio, te hace dudar de ti mismo, pone a prueba tu amor, provoca celos, lanza comparaciones sutiles, te fragmenta poco a poco, para que, al final, seas tú quien ruegue por coherencia, en lugar de exigirla. Y aquí es donde muchos hombres se pierden, porque piensan que si ella actúa así es porque sienten más, que si exige tanto es porque lo vale, que si castiga es porque ama intensamente. Pero no, el amor intenso no duele,
Lo que duele es amar a alguien que no sabe cómo sentirse segura sin desestabilarte. Y cuanto más toleras lo intolerable, más normal te parece lo que un día te habría alarmado. Hasta que un día ya no sabes si estás amando o sobreviviendo. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que mientras más valioso eres como hombre, más probabilidad hay de que te conviertas en blanco de este tipo de sabotaje emocional. Porque no es el hombre mediocre el que activa estas dinámicas inconscientes. Es el hombre que representa una amenaza real al ego frágil de una mujer insegura. Eres tú, con tu integridad, tu dirección, tu valor propio, el que despierta en ella no solo deseo, sino pánico. Pánico a no poder retenerte, a no sentirse suficiente, a que te des cuenta de lo que vale y sigas tu camino sin ella. Cuando un hombre con visión, con presencia, con alma despierta en una mujer una atracción profunda, también despierta en ella la necesidad de probarlo, de probar su compromiso, su lealtad, su resistencia, no porque quiera lastimarlo, sino porque quiere asegurarse de manera irracional y torpe de que no será abandonada. Entonces empiezan las pruebas absurdas, se aleja sin motivo, responde con frialdad cuando más te abriste, actúa indiferente después de un momento íntimo, todo con un solo objetivo emocional: ver si te quedas, ver si te rompes, ver si puedes con ella. Pero el amor no debería sentirse como una serie interminable de exámenes emocionales. No deberías tener que demostrar tu valor constantemente a alguien que ya dijo que te quiere. No deberías sentir que cada error, por mínimo que sea, será usado como evidencia en tu contra. Porque el castigo emocional no construye amor, construye resentimiento. Y lo que comienza como seducción termina como guerra silenciosa. Una en la que nadie gana. Muchos hombres de alto valor acaban desconectándose de sí mismos para sostener la fragilidad emocional de una mujer que no ha sanado. Pierden su centro, su claridad, su esencia, por no querer perderla a ella. Pero a veces, lo que más necesitas perder es lo que te está quitando a ti. Si estás aquí, probablemente has sentido ese nudo en el pecho. Esa mezcla entre culpa y desconcierto cuando, después de entregarte, ella te responde con distancia. Esa sensación de caminar entre emociones ajenas que no entiendes, pero que terminas cargando. El problema no es que ella tenga heridas, todos las tenemos, sino que tú hayas empezado a vivir en función de no activarlas. Que te hayas convertido en cuidador de una emocionalidad que ni siquiera es tuya, y que se te esté exigiendo pagar con estabilidad lo que otros le rompieron. Aquí es donde empieza el verdadero despertar masculino, cuando entiendes que no estás aquí para ser el redentor de nadie, que no te toca demostrarle a una mujer su propio valor, ni cargar con la tarea imposible de hacerla sentirse suficiente si ella no ha hecho el trabajo de encontrarse a sí misma. Sí, puedes acompañar. Puedes amar con conciencia, pero amar no es arrodillarse ante el caos ajeno para que no se desborde. Es sostenerte a ti mismo, incluso cuando el otro se tambalea. No eres menos hombre por poner límites. No eres cruel por dejar de tolerar lo que te está rompiendo. Al contrario, eres más hombre cuando te eliges a ti mismo, incluso cuando eso significa dejar de pelear por alguien que no sabe cómo recibirte sin destruirte. Y si estás entendiendo esto, si sientes que algo se movió adentro, como si por fin se abriera una puerta que antes ni sabías que estaba cerrada, entonces este momento no es solo una pausa, es un punto de inflexión. Si aún estás aquí, ya diste el primer paso. Suscribirte es solo reconocerlo, porque esto no va de seguir viendo videos, va de empezar a vivir distinto. Y a veces, vivir distinto empieza por dejar de luchar por quien no sabe estar en paz contigo. Hay una mentira sutil, pero devastadora, que se ha colado en las relaciones modernas. La idea de que el amor verdadero todo lo aguanta.
Que si una mujer te pone a prueba, te exige más de lo razonable o fluctúa entre el cariño y la indiferencia, es porque te ama intensamente. Ese mito ha hecho que muchos hombres confundan sacrificio con compromiso y tolerancia con profundidad. Pero lo cierto es que el amor no necesita pruebas constantes, ni se construye desde la ansiedad emocional. Hay otro mito aún más peligroso: creer que si ella actúa de forma volátil es porque tú no la entiendes lo suficiente, que si ella se frustra es porque tú no supiste leer sus emociones, que si explota tú la provocaste. Es el mito que convierte al hombre en detective emocional, siempre interpretando pistas, traduciendo silencios, adivinando intenciones. Y mientras más te esfuerzas por descifrarla, más te alejas de ti, porque dejas de preguntarte lo esencial. ¿Esto me hace bien? ¿Me siento seguro, valorado? ¿O solo estás sobreviviendo al próximo cambio de humor? También está la narrativa romántica que glorifica a la mujer difícil, intensa, insoportable pero irresistible. Nos han enseñado que esa intensidad es pasión, que el drama es deseo, que el dolor es parte del precio, pero el precio de esa confusión es alto. Relaciones llenas de tensión, donde el amor parece una montaña rusa que solo sube cuando tú te sacrificas. Romper estos mitos es un acto de valentía, porque implica deshacer una programación que viene de generaciones. Implica entender que lo difícil no es amoroso por naturaleza y que lo estable no es aburrido. Implica aceptar que el amor no debería doler, ni confundirte, ni romper tu identidad. Y cuando dejas de idealizar el drama, te das cuenta de que muchos vínculos no eran profundos, solo eran caóticos, y que la verdadera conexión empieza donde termina la necesidad de sufrir para merecer. Detectar el ciclo del castigo afectivo es difícil cuando ya estás dentro, porque empieza con detalles casi imperceptibles que poco a poco se vuelven normales. Te dice que no le gusta que salgas tanto con tus amigos y cedes. Después se molesta si no respondes un mensaje en segundos y vuelves a ceder. Luego te compara con otros, con una sonrisa que parece inocente pero que cala profundo. Y cada vez que te alejas por el maltrato, aparece más dulce, más tierna, más conectada que nunca. Esa alternancia entre calor y frío no es casual. Es refuerzo intermitente, es programación emocional. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en adicto a esa versión buena de ella. La esperas, la deseas, la justificas. Piensas que si haces todo bien, volverá a ser así todo el tiempo. Pero no vuelve, porque no depende de ti. Depende de un sistema emocional roto que solo sabe regularse a través de la inestabilidad. Ella no sabe mantenerte cerca sin sabotearlo todo, porque su mente asocia la seguridad con pérdida, la entrega con abandono, la estabilidad con aburrimiento. Y aquí es donde debes despertar. Pregúntate, ¿te ama de forma constante o te ama solo cuando teme perderte? ¿Te elige desde la paz o desde el miedo? ¿Estás construyendo con ella o sobreviviendo a sus tormentas? Romper ese ciclo implica una fuerza interna que muy pocos hombres han desarrollado. No basta con identificar el patrón. Tienes que reconectar con tu brújula emocional, esa que perdiste cuando empezaste a girar alrededor de su caos. Tienes que volver a ti, a lo que eres, a lo que necesitas, y entender que amar no es aguantar, ni adaptarte, ni rogar coherencia. Amar es ser libre y elegir desde la claridad. Escribe en los comentarios, ya no me manipulan, si estás despertando. Porque el primer acto de amor propio es dejar de permitir lo que te rompe en nombre del amor. Cuando un hombre empieza a despertar, lo primero que siente no es rabia, es tristeza. Una tristeza profunda, como si estuviera llorando por sí mismo, por el tiempo perdido, por la dignidad entregada, por haberse abandonado mientras intentaba ser suficiente para alguien que no sabía recibirlo. Y es ahí donde comienza el verdadero proceso,
no con un grito, sino con un duelo. El duelo de todo lo que esperó de una mujer que lo quiso a su manera, pero no supo cuidarlo. Y en ese duelo se abre una puerta, la puerta del valor propio. Esa que no se construye con frases motivacionales, sino con decisiones concretas. Decisiones como dejar de rogar por atención, como no justificar el desprecio disfrazado de intensidad, como reconocer que ser empático no significa ser manipulable, que acompañar no es permitirlo todo, que amar no debería implicar abandonar tus límites para que el otro se sienta cómodo. Cuando te liberas del rol del salvador, entiendes que muchas veces no era amor lo que querías, era validación, que no era a ella a quien intentabas rescatar, sino al niño herido en ti que creía que si lograba arreglarla, por fin se sentiría digno. Pero nadie puede darte lo que no tienes, y por eso este no es un viaje hacia ella, es un regreso hacia ti. Recuperarte implica enfrentar la culpa, el miedo a parecer egoísta y la ilusión de que si aguantas un poco más, todo va a cambiar. Pero no va a cambiar, porque el amor no se mendiga. La conexión no se negocia a costa de la identidad. Y tú no estás aquí para convertirte en la versión perfecta de lo que otro necesita para sentirse seguro. Estás aquí para ser tú, íntegro, completo, libre. Y eso solo es posible cuando eliges no quedarte donde constantemente tienes que demostrar tu valor. Cuando renuncias al juego del castigo emocional, no solo dejas de ser manipulado, también dejas de ser necesario para quien necesita el conflicto para sentirse viva. Y eso, al principio, duele. Porque en algún rincón profundo aprendiste que tu amor se valida cuando logras calmar la tormenta del otro, pero ya no más. El nuevo enfoque relacional no se basa en apagar incendios ajenos, sino en elegir vínculos donde ni siquiera se encienden. El verdadero amor no te pone a prueba, no te mide, no te castiga, no desaparece cuando más lo necesitas, ni vuelve solo cuando ve que estás a punto de irte. El amor sano no es dramático, no necesita tensión constante para sentirse vivo. No te exige convertirte en contorsionista emocional para que el otro sienta paz. Es estable y eso no lo hace aburrido, lo hace seguro, lo hace hogar. Y cuando te relacionas desde este nuevo lugar, desde la serenidad interna, no desde la ansiedad de perder, algo cambia. Ya no eliges desde la carencia, no buscas a quien te complete, sino a quien te acompañe. No te enamoras del potencial emocional de alguien que no está lista, sino de la realidad emocional de alguien que ya se encuentra. Porque ya no tienes la necesidad de ser el salvador, ni el rescatador, ni el intérprete de señales confusas. En este nuevo enfoque, la claridad no es solo bienvenida, es imprescindible. Las palabras no contradicen los actos, las emociones no se ocultan tras juegos, y el deseo no nace del miedo a perder, sino del gozo de compartir. Te liberas del ciclo porque ya no resuena contigo, porque un hombre que se honra no entra en guerras que no le pertenecen. Y cuando eso sucede, descubres que la verdadera pasión no arde con el drama, sino con la presencia, y que el amor real no necesita herirte para sentirse intenso. En el fondo, lo que todos buscamos es simple: ser vistos sin tener que gritar, ser amados sin tener que rendir examen, ser respetados sin tener que convertirnos en una versión que complazca al otro. Pero lo simple se vuelve imposible cuando te relacionas desde heridas, no desde conciencia. Y por eso, muchas relaciones mueren sin haberse vivido de verdad, porque desde el inicio no hubo dos adultos amándose, sino dos niños heridos reclamando validación. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces te quedaste por compasión y no por conexión? ¿Cuántas veces aceptaste menos solo para no ser como los demás? ¿Cuántas veces justificaste el dolor con frases como «así es ella», «nadie es perfecto», «todo amor tiene sus pruebas»? Lo que no viste fue que esas pruebas eran castigos,
que esas contradicciones no eran complejidad emocional, sino inmadurez, que ese apego no era amor, sino dependencia. Pero ahora lo ves, y al verlo, algo muere, pero también algo nace. Muere la ilusión de que puedes salvar lo insalvable, y nace la posibilidad de un nuevo amor, uno donde no necesitas ser perfecto, solo presente. Uno donde no caminas en puntillas emocionales, sino con paso firme y alma abierta. Uno donde no hay necesidad de manipular, porque hay confianza. Donde no se castiga la cercanía, porque no se teme a la intimidad. Aquí comienza la verdadera libertad emocional. Cuando decides no entrar en vínculos que te exijan perderte para quedarte. Cuando entiendes que el amor no debería doler, ni confundirte, ni reducirte. Que amar no es sufrir en silencio, ni resistir pruebas interminables, ni aceptar lo inaceptable en nombre del deseo. Y cuando entiendes eso, dejas de esperar que alguien cambie y empiezas a cambiar tú, porque el verdadero cambio no llega cuando el otro reacciona, sino cuando tú despiertas. Despertar no es un acto épico, es un instante sutil, un segundo en el que sin saber por qué ya no reaccionas igual, donde algo dentro de ti dice basta, no con rabia, sino con certeza. Un silencio interno que no clama justicia, solo distancia, porque entiendes que no necesitas venganza ni explicaciones, solo necesitas recuperar tu centro, y en ese momento dejas de ser rehén del deseo, dejas de mendigar claridad, dejas de perseguir versiones pasadas de alguien que ya no existe, o que quizá nunca existió. El camino de regreso a ti mismo no es solitario, es sagrado. Es la ruta donde por fin dejas de poner tu valor en manos ajenas, donde ya no temes perder a quien no supo verte, donde reconoces que cada vez que permitiste un castigo emocional no estabas siendo fuerte, estabas huyendo de tu vacío, pero ya no más, porque ahora eliges desde tu plenitud, no desde tu escasez. Este no es el final de un vínculo, es el renacer de tu identidad. Ahora sabes que no necesitas demostrar nada para ser amado, que no hay que pasar pruebas para merecer afecto, que el amor real no compite, no castiga, no manipula, y sobre todo, que no se trata de luchar por permanecer donde no puedes ser tú. Si llegaste hasta aquí no es casualidad. Lo que has sentido en este viaje no es una idea, es memoria emocional. Es el eco de todas las veces que fuiste ignorado, moldeado, controlado en nombre del amor. Pero hoy algo cambió. Suscribirte no te hace parte del canal, te hace parte del despertar. Y si alguna parte de ti quiere compartir esto con otros, no lo hagas por ellos, hazlo por el hombre que aún no ha visto lo que tú acabas de ver. Porque al final, despertar no es huir del amor, es dejar de llamarle amor a lo que te estaba apagando.